¿Quién es Cristo para ti? No pregunte quién es Cristo, pero ¿quién es Cristo para ti? Hay muchas personas que afirman conocer al Señor Jesucristo. Espero que todos lo conozcan. Conocer a Jesús y tenerlo como nuestro Salvador personal es lo más importante en la vida. Pero ¿quién o qué es Jesucristo para ti? Dios en la persona de Jesucristo ocupó la posición misma de proveer todas las necesidades humanas. No hay ninguna necesidad que una persona tenga que no encuentre en Jesús. Dios es Dios. Eso nunca cambiará. Él es quien Él es. Eso es lo más seguro de la vida. Él no va a cambiar. Pero se convirtió en algo muy especial y muy específico para la raza humana en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, casarme con Natalia no cambió quién o qué era yo. No podía, soy lo que soy, pero dentro de la persona que soy tengo la capacidad de convertirme en su esposo. Algo específico para ella y espero que soy bien esposo. Así, Cristo se convirtió en algo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Cada necesidad humana podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Dios no cambia lo que Él es ni quién Él es, sino que se convirtió en algo específico y especial para nosotros en Jesús. En 1 de Corintios 1, versículo 30, dice, mas por Él, Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y dice 4 cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios hizo que Jesús fuera todo lo que necesitamos para conocerlo, tener una relación con Él y servirlo. Dice en versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Es todo de Dios para que la carne no tenga la oportunidad de gloriarse, especialmente en la presencia de Dios. Y dice en versículo 29, a fin de que nadie se acte en su presencia. Dice en capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios. Él no quería dar su propio testimonio, pero quiere dar el testimonio de Dios, dice. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sin a Jesucristo y a este crucificado. Dios nos ha dado la capacidad de elegir. Y podemos elegir algo y luego cambiar de opinión acerca de nuestra elección. Hacemos esto todo el tiempo. Algunos más que otros. Pero no podemos proponer y luego cambiar nuestra elección. Cuando proponemos, eliminamos la opción de volver a cambiar de lo que hemos elegido. Esto es lo que hizo Pablo.
se propuso no saber nada entre la gente excepto Jesucristo y Él crucificado. Él había determinado enfocarse única y exclusivamente en ese mismo propósito mientras ministraba para Dios. Una de las batallas más grandes que enfrentamos en el ministerio es no distraernos del propósito principal. La gente siempre quiere que estemos enredados en sus vidas, sus problemas, sus asuntos, sus ideas, y debemos escuchar, ministrar, pero no perder el enfoque, conocer a Jesús. Vamos a ver el contexto de 1 Corintios 1, versículo 30. En estos versículos, Dios describe qué tipo de personas usa. Y todo es con el propósito de glorificarlo y demostrar la necesidad que tenemos de Jesucristo. También distingue entre los que le conocen y los que se le oponen. Dice en versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, dice Pablo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, dice versículo 18. Aquellos que no conocen a Dios se quejan de lo que hizo en Jesucristo, especialmente cuando murió en la cruz. Pero aquellos que lo buscan ven eso como el poder de Dios. En inglés dice, predicando de la cruz. El significado aquí es el razonamiento, la comunicación, la doctrina, la declaración, la explicación, la proclamación, la enseñanza de la cruz. Esto es una locura para los que se oponen a Dios. Pero para aquellos que conocen a Dios, es una expresión del poder y la autoridad de Dios. Dice en versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. No conocemos a Dios porque seamos inteligentes o porque lo hemos descubierto. Lo conocemos porque se nos ha revelado. Aquellos que piensan tienen sabiduría serán despojados de ese conocimiento. Dice en versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha, dice, enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están los que saben? Aquellos que son aparentemente inteligentes. Dios no los ha reducido ya a la nada. Dice en versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo alcanza y gana Dios al mundo? Por la predicación del evangelio. No es inteligencia,
es la predicación de la palabra de Dios. Es el anuncio de la cruz y la resurrección de Jesucristo. Dios no elige las personas inteligentes, elige a las personas entregadas. Dice versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice más para los llamados. Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Si reuniéramos toda la sabiduría de toda la raza humana, de cada persona, no sería suficiente sabiduría para llegar al lugar donde comienza la sabiduría de Dios. Si reuniéramos todo el poder de toda la raza humana, de cada persona, no sería suficiente poder para llegar al lugar donde comienza el poder de Dios manifiesto en Jesucristo. Dice en versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y la débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este es un poder y sabiduría que Dios quiere demostrar en nosotros y a través de nosotros. Pero Él recibiendo toda la gloria por ello. Dice versículo 26. Pues mirad, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se acte en su presencia. El versículo 30 nos dice específicamente en qué se convirtió Jesús para nosotros. 4 cosas. Mas por Él estáis vosotros en Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice la primera, sabiduría. Para la mayoría de las personas, las experiencias son su sabiduría. Hacen algo y les sale mal, y luego aprenden y no volver a hacerlo. Hacen algo y les va bien y lo vuelven a hacer. Muchos dicen, la experiencia es el mejor maestro, pero la experiencia es el maestro más duro. Muchos han pasado por momentos muy difíciles, mucho dolor, mucha pérdida, muchas cosas decepcionantes. Aprender de experiencia es duro. ¿Por qué tenemos que cometer errores antes de que podamos tener la sabiduría? No tenemos que hacerlo. La raza humana tiene más de 6,000 años de historia en este mundo. Tenemos mucha experiencia con respecto a la vida, las relaciones, los negocios, los tratos, etc. ¿Por qué todavía cometemos todos los errores básicos? Es porque no aprendemos de la experiencia. Dice en Santiago 1:5,
Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que está arrastrada por el viento y echada de un parte a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo obtenemos sabiduría de Dios en la persona de Jesucristo? Debemos preguntar, debemos pedir por fe, debemos buscar solo de Él para recibir de Él. No podemos mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría humana o mundana. Fui a predicar a Liberia, África. Allí contraje la malaria. Hay 4 tipos de malaria. Yo había adquirido el peor tipo. 1 de cada 4 personas muere a causa de ella, incluso con tratamiento. Sin tratamiento uno solo vive un par de días. Casi murió. Estuve en el hospital durante 11 días. Incluso los médicos habían perdido la esperanza de que me recuperara. Pero Dios fue misericordioso. Se necesitaron 8 meses para recuperar la salud por completo. Una experiencia horrible. Basado en la experiencia, nunca volvería allí otra vez. Pero volví en menos de 1 año. ¿Por qué? Las experiencias no son mi sabiduría. Dios me usó allí mucho más después que antes. Algunas personas tienen una mala experiencia en la iglesia y nunca regresan. Tienen una mala experiencia en el matrimonio y se divorcian. Tienen una mala experiencia en el trabajo y renuncian. Si usamos la experiencia como nuestra sabiduría, nunca aprenderemos, nunca cambiaremos, nunca encontraremos al Señor. Mas por estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Número 2, justificación. Dice sabiduría, justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación significa declarado justo. Cuando una persona es declarada justa, es como si esa persona nunca hubiese cometido ningún pecado o error. Desde entonces, él está completamente absuelto de toda culpa. Dios no ve pecado en él. Dice en Romanos 6, 5 a 7. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, está hablando de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando una persona recibe a Cristo, él muere juntamente con Él. El pecador muere con Cristo y se convierte en una nueva persona resucitada juntamente con Él. La persona vieja, el pecador, murió. Ya no puede ser culpable. Él está muerto. Su culpa murió.
cuando Él murió juntamente con Cristo y después Jesucristo resucita, una persona nueva contiene la justicia de Dios en él. La justificación no es el fruto de buenas obras, es una vida nueva en Cristo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 2:20. Justificación es en Cristo. Romanos 5:16-18 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado por condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por Adán vino condenación a todos los hombres. Dios condenó el mundo una vez en Adán. Y estamos nacidos naturalmente de Adán. Y tenemos la condenación naturalmente. Nacimos con la condenación. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida a través de Cristo. Jesucristo no solamente es justo, Él obedeció al Padre para obtener justificación para todo el mundo. A través de la desobediencia de Adán, todo el mundo fue condenado por Dios. Romanos 5:12 explica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque cuanto todos pecaron. Adán era el canal influenciado por el diablo para traer el pecado al mundo. Y el pecado afectó y todavía afecta a cada persona en el mundo. Y la muerte vino mediante el pecado y pasó a cada persona. Cuando Dios confrontó el pecado en la gente, Él condenó todo el mundo. Hoy en día Dios no condena. Todo el mundo ya está condenado por Él. Y como Dios condenó el mundo en Adán, Él justificó todo el mundo en y por Jesucristo. No todo el mundo está justificado, porque no todos están en Cristo. Solo los que están en Él o cubiertos por su justificación son justos. Estamos condenados, porque todos nacimos bajo la condenación que está en Adán. Pero hay mucha gente que todavía no ha recibido a Jesucristo. No han sido libertados de la condenación que está sobre ellos. Muchas personas piensan que están justificados o van a estar justificados porque son buenas personas de acuerdo con el estándar humano. Pero la justificación solo es en Jesucristo. Dios nunca ofreció otra manera. Nunca dijo que las personas pueden justificarse a sí mismos.
esta ideología no proviene de Dios. La Biblia solamente habla de una fuente de condenación en Adán y una fuente de justificación en Cristo. Jesucristo es una fuente de gracia y la gracia reina sobre el pecado y justifica a todos los que confían en Cristo. Romanos 5 explica 19 a 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley es la ley se introdujo porque el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Número 3, santificación. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Dice en 1 Tesalonicenses, dice, número 3, santificación. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que os apartéis de fornicación, dice. Dios pone su gente aparte. Este es significado de santificación y somos separados del mundo. Dice en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Son parte de un cuerpo espiritual santificado por Dios. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice. Como cristianos no debemos vivir como el mundo vive. No debemos confiar en las cosas en que la gente del mundo confía. No debemos ser controlados por las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Ya hemos sido justificados del pecado. Dice en 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando nacemos del Espíritu Santo no debemos vivir en pecado como la gente del mundo vive. Tenemos victoria sobre el pecado, no estamos bajo el poder del pecado, estamos separados del pecado, del poder del pecado. Santificación significa apartar, pero es más que apartar,
Somos apartados para Dios en santidad y justicia. Dios no solo nos separa, nos cambia. Cuando era pequeño, tenía unas canicas. Jugaba con ellos, con otros chicos del barrio. Yo compartí 5 para mí, 5 para ti y 5 para ti. Apartamos algunos para cada jugador y luego jugamos. Después del perdido, las recogí a todos y me fui a casa con ellos. Las canicas se apartaron por un tiempo, pero no cambiaron. Cuando somos apartados para Él, santificados, somos cambiados. Ya no encojamos en el mundo. No solo estamos separados del mundo, ahora somos diferentes del mundo, diferentes de lo que éramos. Hay una diferencia entre los santificados y el mundo, entre los santificados y el pecado, entre los santificados y la naturaleza humana. Y esa diferencia es Jesucristo. Él se interpone entre nosotros y el mundo, el pecado y la carnalidad. Él es nuestra santificación. Entre nosotros, si somos santificados, si tenemos la santificación de Cristo, si estamos en Cristo, entre nosotros y el mundo está Cristo. Entre nosotros y el pecado está Cristo. Entre nosotros y nuestra naturaleza natural es Cristo. Cristo es nuestra santificación, nuestra separación. Estamos moviendo por Dios entre el pecado a su lugar, su santificación. Él es nuestra santificación. Número 4, redención. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Número 4, redención. Más por Él estáis vosotros en Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dice. Efesios 1:7 habla acerca de Jesucristo y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. El problema con la humanidad no es solamente la manera en que la gente vive, sino a quién le pertenece. La gente está en las manos de los enemigos de Dios y Él quiere recuperarlos. Esto es solamente posible mediante la redención. Un cambio de vida sin redención no es suficiente. No ayuda a nada. La gente necesita un cambio en propiedad. Los cristianos verdaderos son propiedad de Dios, como explica en 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sin Cristo, toda la gente está condenada al infierno. Dios va a arrojar a todos los que no reciben a su Hijo dentro del infierno. Sin Cristo no tenemos valor, pero en Cristo somos valorados más que todo el mundo. Dice en Marcos 8, 35 y 36, porque todo el que quería salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué
¿qué aprovechará al hombre si ganaré todo el mundo y perderé su alma? La redención cambia el estilo de vida en la gente, pero más que cambia su destino. Como vivimos es muy importante, pero ser un hijo de Dios es esencial para tener vida eterna. Aguárdanos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos si un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice Tito 13 y 14. Si yo llegaré a un lugar donde venden repuestos de autos viejos y veo un auto viejo allí sentado en el barro, oxidándose, ventanas rotas, motor parado, agujeros en el piso, llantas desinfladas, no es un buen auto, y ofreció al dueño $1,000,000. ¿Qué pensaría él? ¿Este hombre está loco? ¿O este hombre tiene un gran plan para este auto? Debe tener buenos recuerdos de un coche así. Dios no pagó un precio tan alto por nosotros porque valíamos tanto. No valíamos nada. Nos iba a arrojar al infierno. Pero pagó el gran precio porque tenía un gran plan para nosotros. Nos estábamos destruyendo en el pecado, pero Él nos compró con su vida y su sangre. Él quiere restaurarnos y no solo haremos como fuimos creados para ser, sino mejores. Quiere hacernos semejantes que Él, en su imagen. Había un niño que hizo un pequeño barco por sí mismo. Un día le preguntó a su padre si podía ir a un lugar y jugar con él en el río. Su papá dijo sí. Fue y disfrutó, pero la corriente se hizo muy fuerte y se llevó su barco. Lo perdió y estaba muy triste. Un día estaba con su papá en la ciudad. Pasaron por las tiendas y en la ventana de vidrio vio su barco. Entró y le dijo al propietario, eso es mi barco. El dueño dijo, no, yo lo compré y usted puede comprarlo. No pudo convencer al dueño de que la regresará el barco. Se puso a trabajar y ganó dinero hasta que tuvo lo suficiente para comprar el mismo barco que había construido. El que en realidad era suyo, después de que lo compró, dijo, ahora es mi barco porque lo hice y porque lo volví a comprar. Somos de Dios porque Él nos hizo, pero estamos perdidos. Pero Él nos volvió a comprar. Jesús es nuestra redención, nuestro valor, nuestra vida, nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Dice 1 Corintios 1, versículo 30.
Y 31 dice, para que como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Dios le